Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos al CETI, al Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, un centro de investigación dedicado al estudio, al análisis, a la comprensión de la clase trabajadora, del movimiento obrero, de las culturas políticas de izquierda y, por qué no, también una apuesta a transformar esta realidad. Desde el CETI, en primer lugar, agradecerle, por supuesto, al profesor Dr. Stefan Rinke su presencia, a quien presentaré en 1 minuto y medio. Pero sí comentarles, hacerles partícipes dónde estamos. Este es un espacio de investigación, de trabajo, de reflexión que sostenemos durante prácticamente ya 10 años, ¿no? Más de 10 años. Donde a su vez desenvolvemos toda una actividad académica que pasa por una revista, que es la revista Archivos, de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, la colección de libros, que ya lleva más de 20 números editados, perdí la cuenta, pero creo que vamos como por el 20 y pico. Todos estos materiales, por supuesto, están... 27, mira, están a la venta, allí aparecen muy coloridamente dispuestos y exhibidos para quien quiera llevárselos, por supuesto, con las últimas actualidades historiográficas y de las humanidades sociales en general. También el CETI es un centro documental. Allí atrás está la sala de digitalización, que es cada vez más grande, ya casi no da abasto, ¿no?, de todas las fuentes primarias que vamos sumando, fundamentalmente sobre la base de donaciones, pero también de diferentes convenios y acuerdos que mantenemos con otras instituciones, con otros centros de investigación. Tenemos una infinidad de libros que nos rodean, por suerte, una biblioteca que ya al día de hoy cuenta con más de 20.000 volúmenes catalogados. El catálogo está online en la página del CETI, ceti.org, donde además hay otros recursos disponibles. Y bueno, desde el año 2016, me decía Hernán hace unas horas, que hemos desarrollado más de un centenar de actividades. Seguramente Hernán se sabe el número preciso, no lo voy a decir, pero son más de un centenar. Involucrando a su vez también, y muy importante, ya que en menos de un mes las vamos a estar desarrollando, nuestras jornadas internacionales del CETI, de la revista Archivos, que son un verdadero punto de encuentro de diferentes investigadores que provienen de distintas latitudes para proseguir todos estos debates y para poder avanzar en una comprensión mayor. Por supuesto, también talleres, cursos forman parte de nuestra agenda cotidiana y posicionar de alguna manera a la clase trabajadora como aquel sujeto social por excelencia, ¿no?, que de alguna manera atraviesa aún la historia de nuestra sociedad contemporánea. Sin mucho más, yo voy a pasar a presentar aquí a mi querido director y amigo Stefan Rinke. Es un verdadero placer tener aquí, fue toda una preparación con mucha antelación poder llegar hasta este punto, así que estamos muy satisfechos, muy contentos también por tan grata asistencia y recibida aquí. Stefan es doctor por la Universidad Católica de Eichstätt en 1995, desde el año 2004 profesor de Historia de América Latina en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, el LAI, el Latin American Institute de la Freie Universität de Berlín, donde también reviste como decano de investigación y director académico de la Annual Research School. Fue director del LAI en los periodos 2007-2009, 2017-2019 y 2023-2024, así como también presidente de AILA entre 2014 y 2017. Asimismo, Stefan cuenta con diferentes premios y reconocimientos, entre otros el premio José Antonio Alzate de la Academia Mexicana de Ciencias y el CONACYT, en 2018 el doctorado honoris causa de nuestra Universidad Nacional de San Martín, en 2019 el premio por excelencia en dirección de tesis y en el 2023 más recientemente el premio Leloir del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Asimismo, en 2019 las Academias de Historia de México y Ecuador lo nombraron miembro corresponsal y podemos decir que sus intereses se centran mayormente en la historia de América Latina en un contexto global, sobre lo cual ha publicado ampliamente del periodo que va desde la conquista hasta el presente que nos toca.
que son más de 15 libros de autoría propia, la mayoría traducidos al español, al portugués y al inglés, 48 libros colectivos y más de 200 artículos en revistas internacionales. Como escucharme a mí repetir y presentar a alguien es muy aburrido, no voy a decir mucho más, le voy a pasar la palabra un minuto al profesor Hernán Camarero, que aquí nos acompaña, el director del CETI, y luego le daremos lugar al profesor Stefan Rinke. Bueno, lo mío es muy breve, simplemente para darle otra vez la bienvenida, el enorme agradecimiento a Stefan por estar hoy aquí dando esta conferencia. La verdad que es una alegría, un orgullo tenerlo aquí. Como recién lo señalaba, por si hubiera sido necesario, Walter, en el recorrido, algo del recorrido biográfico, Stefan es uno de los mayores expertos en historia de América Latina, y no solo en la historia de América Latina, en los vínculos con Europa, con Alemania, sino también un maestro en la perspectiva de los estudios de la historia global, de la historia transnacional. Así que, bueno, es un honor estar hoy aquí con él, que nos haya visitado. Le agradecemos muchísimo y seguramente vamos a disfrutar mucho la conferencia. Luego de la exposición del profesor, yo voy a hacer algunos comentarios muy breves, más que nada para organizar la posibilidad de intercambio, un diálogo, sobre todo con los asistentes. Así que bueno, ya le damos la palabra a Stefan. Muchísimas gracias a ambos, a Walter, a Hernán y a todos aquí presentes. Me siento muy honrado poder estar aquí en el CETI y honrado por su presencia, porque sé que es una semana muy agitada con muchos eventos, no solo académicos, sino políticos, y les doy las gracias por estar aquí para escucharme y esta temática que me parece súper interesante también pensarlo desde un punto de una historia global y transnacional, y estar aquí en el centro de un colega tan respetado y conocido como Hernán Camarero, de quien he leído muchas cosas, y una vez nos encontrábamos en algún congreso, pero no tuvimos la suerte de hablar un poco más intensivamente, y eso hoy lo hemos hecho. Me doy cuenta que tenemos muchos intereses en común, ¿no? en estudiar la historia de la circulación de ideas y personas, y también en el crecimiento de lo que hoy se llama la izquierda, y claro que también tiene su historia en el siglo XIX y en el siglo XX, y que ha tenido a lo menos una influencia bastante fuerte de parte de alemanes, ¿no? Que migraron y que estaban aquí, y por eso creo que es un campo muy fructífero también para investigaciones, para jóvenes que se atreven de estudiarlo, ¿no? Con fuentes en Alemania que todavía no son producidos. Entonces, si alguien tiene esta idea, hay muchas posibilidades también de cooperación entre Alemania y Argentina, y como vemos aquí con Walter, uno de estos productos de cooperación, eso, bueno, en el sentido simbólico, pero se ve que esta cooperación, esta circulación intelectual puede ser muy fructífera y muy valiosa para todos involucrados. Pero hoy voy a hablar sobre un tema a que me he dedicado ya desde hace una década más o menos, un tema que siempre me ha interesado mucho, la Primera Guerra Mundial y su impacto en América Latina. Quizás debo explicar de dónde viene mi interés en la Primera Guerra Mundial. Es que yo crecí sin abuelos. Y bueno, cuando era niño pregunté a mis abuelitas, ¿dónde están mis abuelos? Los otros niños tienen abuelos. Había guerras, ¿no? Y no murieron tus abuelos. Y aprendí que incluso tenía abuelos que no eran directamente abuelos, pero los primeros maridos de mis abuelas que murieron en la Primera Guerra Mundial, y los segundos maridos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que es toda una
historia personal también que me daba mucho miedo, pero también me fascinó. Y más tarde, cuando empezó en especializarme en historia latinoamericana, me di cuenta que se llama Guerra Mundial, pero lo que no se comentó era el papel de América Latina, así que como este continente no tenía ningún papel en esta guerra, y eso era otra cosa rara que me llamó mucho la atención, y pensé que vale la pena estudiarlo, y junto con colegas argentinos como María Inés Tató y también contigo, Hernán, con tus trabajos sobre la izquierda durante la guerra, hemos en los últimos 10 años, diría yo, más o menos, realmente contribuido mucho para una nueva historia de esta guerra y su impacto en América Latina, ¿no? Y gracias a la iniciativa de Walter, tuvimos la idea también de hablar sobre los movimientos de izquierda durante esta guerra y sobre los diferentes centros en que los conflictos bélicos fueron más visibles que en otros, y esos eran los puertos en la guerra, ¿no? Los puertos donde siempre y todavía hay la convivencia de grupos, gente de diferentes países, ¿no? Que como me explicaste, Hernán, hace poco, ¿no? En donde ni siquiera hablaron español, sino todavía hablaron búlgaro, o ruso, alemán o lituano, qué sé yo, ¿no? Y la aculturación todavía no era muy exitosa, digamos, ¿no? Y con eso quisiera empezar con un punto de partida, y quisiera que se imaginen una situación, imaginen un puerto, no un puerto idealizado de postal, sino uno real. Olor a carbón, madera húmeda, grasa de máquina, voces en distintos acentos y lenguas, idiomas, un murmullo permanente de trabajo. Súmenlo el sonido de las grúas, de los carros, de las cadenas, y de pronto, silencio. Una calma extraña. No es domingo, no es feriado, es Buenos Aires en agosto de 1914. Las rutas marítimas se tensan, los barcos dejan de aparecer y la ciudad, que vivía del movimiento, siente un vacío. Ahora imaginen otra escena. Apenas unos años después, las calles están llenas, hay huelgas, hay asambleas en los sindicatos, hay discusiones políticas que ya no se quedan en el café, pasan al tranvía, a la fábrica, al mercado. La gente no solo pregunta cuánto cuesta el pan, sino por qué cuesta tanto y quién gana con esta carestía. Y entre todo, un rumor que cruza océanos como un chispazo: Rusia, revolución, soviets, maximalismo. Hoy les propongo recorrer ese viaje, como una guerra que se libraba lejos en Europa terminó reconfigurando la vida cotidiana de los trabajadores en el Cono Sur, y como las izquierdas, socialistas, sindicalistas, revolucionarios, anarquistas, comunistas en gestación, tradujeron una crisis global en luchas locales. Mi idea guía es sencilla. La Primera Guerra no fue solo un telón de fondo, fue, desde mi punto de vista, un agente transformador. Empujó el cambio desde las cabezas de los pensadores grandes, ¿no? Como Rubén Darío o José Martí, hacia las calles, hacia los trabajadores, hacia los líderes de los movimientos de la izquierda.
no es solo una frase bonita, es una forma de mirar el periodo. Lo global irrumpe en lo local y lo local responde con organización política y conflicto. En los próximos minutos quisiera hablar sobre 3 movimientos. Primero, ver cómo la guerra interrumpe las redes económicas, el crédito, el transporte, los combustibles, y cómo eso se siente en el trabajo y en la mesa. Segundo, observar cómo esa crisis material se vuelve crisis política, con propaganda, con polarización y fracturas en las izquierdas. Y tercero, seguir el salto a la calle, huelgas, represión y la aparición de Rusia como horizonte de posibilidad y al mismo tiempo de temor. ¿Por qué una guerra europea golpeó tan fuerte en Sudamérica? Bueno, en 1914, no 40, sino 14 obviamente, América Latina ya no era un mundo aparte. Había una globalización, la de finales del siglo XIX, sostenida por exportaciones, capitales, créditos y transporte marino. Muchos países dependían de vender materias primas y alimentos y de comprar manufacturas. Ese equilibrio era frágil y cuando Europa estalla, esa fragilidad se vuelve evidente. Pensemos en la lógica de esa economía con una metáfora simple. Es como un sistema de cañerías. Si la cañería principal se rompe, el agua deja de llegar a los barrios. El Cono Sur exporta, por ejemplo, trigo, carne, salitre, importa máquinas, insumos y bienes industriales. Para que el sistema funcione, necesita barcos, seguros, créditos, bancos, líneas de vapores, una red que conecte el Atlántico y el Pacífico con Europa, el entonces centro mundial de la economía mundial. La guerra rompe esa red, corta rutas, reasigna barcos, dispara riesgos y convierte cada transacción en una apuesta. Un periodista chileno advertía ya al inicio que había que tomarse la situación muy en serio, porque desde el siglo XIX la región dependía de mercados y capitales europeos. Y desde Londres, un delegado brasileño pronosticaba algo aún más inquietante, que durara lo que durara, la guerra destrozaría la economía mundial durante décadas en el futuro también. Es decir, el impacto no iba a ser un bache pasajero, iba a cambiar las reglas de juego. Y uno se puede preguntar si ahora, hoy en día, no estamos otra vez en una situación similar, ¿no? Bueno, entonces, ahora traduzcamos esto a la vida del trabajador común. Si el comercio se paraliza, si los créditos se congelan, si las exportaciones se traban y los barcos no llegan, ¿qué pasa con el empleo, con el salario, con la comida, con el alquiler? Aquí aparece una frase de prensa que dicha en voz alta suena casi obvia, pero en 1914 golpeaba como revelación. Cito: toda la humanidad conforma un todo. Fin de cita. En otras palabras, todos están entrelazados con todos. Esa intuición deja de ser teoría y se vuelve experiencia. La gente descubre en carne propia que la guerra europea también se compra en la tienda del barrio. Cuando llegan las noticias del estallido bélico, se enciende un ambiente de pánico.
caen precios de materias primas, hay desabastecimiento de combustible, colapsan negocios ligados a los puertos. Los gobiernos reaccionan con medidas de emergencia. En Argentina se decreta un cierre bancario ya el 3 de agosto de 1914 y Brasil sigue de ejemplo. Esa decisión concentra el miedo en un punto, el dinero. A nivel financiero ocurre algo decisivo. Se cortan flujos de capital desde Europa. Conseguir préstamos se vuelve casi imposible. Y para colmo, gobiernos beligerantes rescinden créditos y exigen pagos. En términos cotidianos, empresas que antes sobrevivían a crédito se quedan sin aire. Pero el golpe no se queda en los bancos, lo sienten los trabajadores de inmediato. Talleres que bajan persianas a la espera de tiempos mejores, salarios que no se pagan, suspensiones y despidos. La crisis se traduce en un drama simple. ¿Hay trabajo mañana? ¿Hay un jornal? ¿Alcanza para la comida? Y el puerto es la metáfora perfecta. La guerra económica y el control naval restringen el transporte. Las líneas de vapores alemanas y austríacas se detienen en el Río de la Plata. En Buenos Aires se habla de una calma inusual. Esa calma no es paz, es parálisis. Donde debía haber ruido de carga hay incertidumbre. En el Pacífico ocurre algo parecido. Barcos alemanes buscan puertos neutrales y además se necesitan embarcaciones para tareas militares. El espacio de carga se vuelve escaso hasta el final de la guerra. Esto encarece el comercio, lo vuelve imprevisible y afecta la llegada de insumos y bienes. El costo del transporte, del seguro y del riesgo se mete en el precio final que paga la población. Mientras tanto, los diarios piden calma. Se exhorta a no enloquecer, a confiar en el gobierno, a apelar al patriotismo. Pero si lo piensan, ¿qué significa patriotismo cuando el salario no alcanza y el empleo se esfuma? En la mesa de una familia obrera, la geopolítica es el precio del pan. Entramos en el núcleo social del asunto. Para la mayor parte de la población, el mayor problema desencadenado por la guerra fue el alza desenfrenada de los precios y el aumento del costo de vida. Inflación persistente, salarios reales a la baja y un golpe especialmente duro en alimentos. ¿Por qué subían tanto los precios? Varias razones se combinaron. Primero, la interrupción o encarecimiento de importaciones y del transporte. Lo que llega caro. Lo que no llega se reemplaza como se puede. Segundo, la especulación. En ciudades portuarias, los intermediarios pueden retener mercancías, esperar, subir precios, apostar a la escasez. No hay que imaginar conspiraciones sofisticadas. A veces es la lógica de mercado en tiempos de miedo. Tercero, un efecto perverso de la demanda mundial. La presión europea por alimentos puede generar dificultades de abastecimiento local. Dicho brutalmente, se exporta lo que hace falta en casa porque el precio externo tira más. Esto genera una sensación de injusticia. Producimos, pero no comemos, es la divisa del día. Cuarto, la energía. Carbón y petróleo suben, y con ellos sube todo lo que depende del transporte y la industria. En Argentina se intensifica la extracción de petróleo, pero eso no alcanza para mitigar la subida. Los gobiernos intentan medidas contra
el encarecimiento, pero muchas no se implementan o terminan siendo insuficientes. Y aquí quiero insistir, no hablamos solo de números, hablamos de escenas, un mercado donde la carne sube, un alquiler que se come medio salario, una tranvía que cuesta más, una familia que estira el juicio. La vida cara se convierte en tema público, aparece en caricaturas, en conversaciones y sobre todo en la calle. Permítanme un ejercicio mental, porque en una conferencia a veces ayuda a convertir la historia en contabilidad. Imagen un presupuesto obrero semanal, cualquiera, en una ciudad grande. Antes de la guerra, ese presupuesto ya era ajustado, algo para comida, algo para alquiler, algo para carbón o queroseno, algo para transporte, quizás un poco para ropa o medicina. Y ahora en guerra el salario no sube al ritmo de los precios, a veces incluso baja en términos reales. Entonces la pregunta no es ¿qué compro?, sino ¿qué dejo de comprar? Y eso es el punto crítico. La guerra convierte el consumo cotidiano en una secuencia de renuncias. Renunciar al carbón para calentar, renunciar a carne, renunciar a zapatos nuevos, renunciar a medicina, renunciar. Y aquí es donde se vuelve socialmente explosivo, a pagar el alquiler sin atrasarse. Cuando un hogar entra en atraso, entra también en humillación y en miedo. No es casual que el aumento de alquileres en 1918 sea un disparador adicional de conflicto. El alquiler es el recordatorio mensual de quien controla el suelo urbano. La carestía no se vive igual en todos los sectores. Para algunos significa apretarse el cinturón, para otros significa hambre. Pero eso, la frase que veremos más adelante, un pueblo que pasaba hambre, no es retórica, es diagnóstico. Y no olvidemos el contraste. Mientras la mayoría sufre, la guerra trae enormes ganancias para una pequeña élite. Esa combinación, ganancias concentradas y el lucro sube más, la protesta deja de ser un capricho, se vuelve necesidad. A la crisis material se suma la crisis política. La guerra no solo altera precios, altera identidades, lealtades, bandos. En Argentina y Brasil, sociedades con alta presencia de migrantes, la noticia de la guerra entra en el espacio público y enciende polémicas. Un observador argentino decía en 1914 que de pronto todo bullía en torno a los llamados filos y los fobos. Imagínense eso. Se discutía el conflicto europeo con tal intensidad que los enemigos de guerra se confundían con los partidos nacionales. La discusión internacional se volvía un espejo deformante de la política local. Y aquí conviene otra vez detenerse. ¿Cómo se produce esta polarización? En parte por propaganda. En tiempos de guerra, cada bando fabrica relatos para justificar su causa, para convencer neutrales, para ganar simpatías. Esos relatos viajan por cables, por diarios, por comunidades de inmigrantes, por centros culturales, por mitines. A veces llegan como noticia, a veces como rumor, a veces como emoción. Ricardo Rojas recordaría después que esa guerra de opiniones llegó a parecer por fases como una guerra civil, con participación activa de sectores obreros. Esto nos muestra que incluso antes de la gran oleada elquística ya existía una tensión en el espacio público. El conflicto global
reordenaba amistades, familias, barrios, organizaciones. Antes de seguir, pensemos en cómo circula la guerra por una sociedad que en muchos sentidos se está urbanizando y alfabetizando a gran velocidad. La mayoría de la gente no ve trincheras, pero ve titulares. No escucha cañones, pero escucha discusiones. En las ciudades portuarias la información llega en oleadas, cables telegráficos, diarios de la mañana, rumores de muelle, cartas que llegan con retraso y también la conversación de esquina que mezcla noticia y opinión. En ese entorno, la izquierda y el movimiento obrero en general, incluyendo el católico, no solo actúa, también interpreta. El sindicato no es únicamente un lugar para pedir aumento, es una escuela política, otro tema que tocábamos, ¿no? Allí se aprende a traducir la inflación en explotación, la especulación en injusticia, la represión en lucha de clases. Y los periódicos obreros, los panfletos y los mítines funcionan como un mapa alternativo del mundo. Explican por qué un bloqueo en el Atlántico puede encarecer el carbón. ¿Por qué una decisión bancaria puede cerrar un taller? ¿Por qué un telegrama diplomático puede incendiar una calle? Ahora añadamos otro ingrediente, la migración. En Argentina y Brasil, por ejemplo, muchos trabajadores tenían vínculos afectivos y familiares con Europa. Algunos leían diarios en su lengua, se reunían en asociaciones, sostenían una identidad doble, aquí y allá. Cuando estalla la guerra, esa doble pertenencia se vuelve tensión. ¿A quién se apoya? ¿Al país de origen, al país de residencia o a la clase trabajadora sin fronteras? Ese dilema no es abstracto, atraviesa amistades, barrios y sindicatos. Dicho de otra manera, la guerra se hace presente como conversación diaria. Y cuando la conversación diaria se vuelve conflicto, el paso a la movilización es más corto. En ese sentido, propaganda y debate público no son un adorno, son el puente entre la crisis económica y la acción colectiva. Esta polarización importa mucho porque afecta directamente a las izquierdas. Y aquí quiero hablarles no solo de partidos, sino de un dilema moral. ¿Qué significa la nación para un movimiento que se piensa internacional? Para algunos socialistas la guerra es una tragedia entre pueblos y el deber es sostener la paz, neutralidad, mediación, evitar que el país se convierta en teatro de guerra. Para otros, la guerra es también una cuestión de civilización. Hay bandos que representan valores y otros que representan barbarie. De ahí palabras como bárbara para describir ciertas formas de conducción de la guerra. Para sectores anarquistas, la guerra imperialista es una carnicería que revela la naturaleza del capitalismo, y la respuesta no es elegir un bando estatal, sino empujar la transformación social desde abajo. Dicho de manera simple, el mapa político de la izquierda no coincide automáticamente con el mapa militar de la guerra. La misma palabra neutralidad puede significar prudencia, pacifismo, cálculo estratégico o, según el enemigo, complicidad. Por eso, en contextos cargados de propaganda, la disputa se vuelve intensa. Acusaciones de agentes, sospechas de traición, lecturas conspirativas. El resultado es una izquierda que discute, se reordena y a veces se rompe. Y esto no debe sorprendernos.
En situaciones normales los partidos discuten programas, en situaciones de guerra discuten identidad. Y cuando se discute identidad, se discute con el corazón y con el miedo, se discute con urgencia. Llegamos a 1917. Es un hito por varias razones. Estados Unidos entra oficialmente al conflicto y el vórtice bélico se refuerza. En América del Sur, la guerra presiona por todos lados. Precios, rutas marítimas, crédito, combustibles, y la política se carga de electricidad. En Argentina, el Partido Socialista ofrece un caso ejemplar. Tras el hundimiento del buque argentino con el nombre Monte Protegido por submarinos alemanes, el partido organiza en febrero de 1917 una manifestación por la paz. Pero la dirección y la fracción parlamentaria con Juan Justo giran hacia los rupturistas, criticando la conducción de guerra alemana y calificándola de bárbara. A la vez, existe una base que se remite a los ideales originales del socialismo y defiende otra postura. Para resolver el conflicto interno se realizan jornadas del partido en abril de 1917. Tras debates intensos se vota sobre participar o no en la guerra. Ganan los neutralistas, pero por margen estrecho. Un margen estrecho significa esto: ninguna parte quedó convencida del todo. La tensión siguió viva. Y el conflicto se agrava con el escándalo de los telegramas de Luxemburg en septiembre de 1917. Descifrados y publicados, un diplomático alemán insultando a Argentina. En el Senado, Enrique del Valle y Berlucea habla abiertamente contra el imperialismo teutón. Los neutralistas lo acusan de belicista. La derecha del partido acusa a los disidentes de ser agentes alemanes. Finalmente, en enero de 1918, los socialistas neutralistas se separan y fundan el Partido Socialista Internacional, declarando solidaridad con los revolucionarios rusos y exigiendo el cese inmediato de la guerra. Aquí hay otra enseñanza. El debate sobre la guerra funciona como acelerador de divisiones internas y como catalizador de nuevas identidades políticas. La guerra no solo cambia el mapa externo, redibuja el mapa interno de la izquierda. En el plano transnacional, el gran acontecimiento es la Revolución Rusa, y por los que todavía no han leído los libros de Hernán, les recomiendo hacerlo porque son fundamentales. Su impacto mundial en América Latina se aprecia sobre todo desde 1918. Antes del 17 había interés, sí, pero a partir de ese año Rusia se vuelve foco central. Agencias como Havas y Reuters difunden información con tonos frecuentemente negativos. Por el apoyo alemán a los bolcheviques y por la salida de Rusia del campo aliado. Para muchos sectores el bolchevismo parece una amenaza. Por eso, estados y organizaciones nacionalistas reaccionan con represión. En ese clima, Rusia se convierte en palabra cargada. Para unos, esperanza, para otros, pánico. Pero, paradójicamente, esa prensa negativa no apaga el entusiasmo de sectores de izquierda. A veces lo alimenta. En Argentina, Del Valle compara la revolución rusa con la de 1789 y la declara el triunfo del proletariado. Es un gesto enorme. Coloca en 1917 en la misma estantería simbólica que la gran revolución burguesa. Y aquí aparece un personaje clave como símbolo del imaginario radical transnacional. El anarquista mexicano Ricardo Flores Magón. Ante la guerra llega a exclamar: ¡viva la guerra! No por militarismo,
sino porque imagina que este incendio mundial haría que el capitalismo se extinguiera a sí mismo. Y en un pasaje aún más contundente sostiene, cito, si de este conflicto no resulta la muerte del derecho de propiedad privada, el aniquilamiento del principio de autoridad y la extirpación en las conciencias de la fe religiosa, habrá que convenir en que la humanidad está tan prostituida que necesitará cientos de años todavía para lograr su regeneración. Fin de cita. Bueno, aquí estamos, ¿no? Bueno, es un lenguaje extremo, pero útil para captar el clima de la época, ¿no? Para ciertos sectores, la guerra abre una ventana histórica. O se transforma todo, o el futuro queda clausurado. La retórica es apocalíptica porque la realidad se percibe como límite. Ahora bien, ¿qué significa maximalismo en el Cono Sur? No es una simple copia mecánica, es un nombre, un rótulo, una manera de traducirlo ruso. Sirve para identificar una promesa, que los trabajadores pueden ser sujetos de poder, que la revolución no es un mito literario, sino un evento contemporáneo. La noticia de la victoria bolchevique corre rápido. El 1 de mayo de 1918 hay manifestaciones en Río de Janeiro exigiendo paz y revolución social, pese a restricciones estatales. En noviembre de 1918, una unión maximalista llama en Porto Alegre a levantarse contra la burguesía. En Argentina, el maximalismo cobra fuerza. José Ingenieros escribe sobre su significado histórico y afirma que la guerra implicó el suicidio de las autocracias feudales, señal de cambio histórico mundial. Y esto no es solo teoría. Inmigrantes rusos, entre ellos activistas judíos, fundan la Federación Obrera de Sudamérica. En Buenos Aires, el 24 de noviembre de 1918, se celebra el primer aniversario de la Revolución de Octubre con una manifestación masiva. Allí se explicita el programa de estos maximalistas. El ala internacionalista de socialistas argentinos se acerca a ese corriente y recibe invitación desde Moscú para participar en la fundación de la Tercera Internacional hacia fines de 1918. De pronto, Buenos Aires y Moscú aparecen conectadas por redes políticas, publicaciones y militancias. Ahora conectamos la gran política con la vida diaria otra vez. ¿Por qué la revolución rusa resulta tan atractiva? Porque la situación social es para muchos catastrófica. En Argentina, durante la guerra, los sueldos bajan alrededor de un 38%, mientras el costo de vida se dispara un 71%. En 1918 se agrava para muchos por el aumento del alquiler. Con sueldos reales a la baja, el conflicto se vuelve inevitable. No es malestar, es sobrevivencia. La movilización obrera crece. Desde 1916, los trabajadores portuarios se declaran en paro. Y en Buenos Aires el salto es impresionante. El número de huelgas y huelguistas pasa de 80 huelgas y 24.000 huelguistas en el año 16 a 367 huelgas y más que 300.000 de huelguistas en 19. Muchas de estas luchas se organizan en torno a la Fora sindicalista revolucionaria con peso en portuarios y ferroviarios. Aquí vale la pena pintar la escena. Pensemos en un día de huelga grande, estaciones con menos trenes, frigoríficos tensionados, periódicos obreros circulando
reuniones nocturnas para decidir si se continúa, si se negocia, si se amplía. Hay solidaridad, pero también hay miedo, hay un repertorio clásico, huelga, manifestación, asamblea, y hay algo nuevo. La idea de que el conflicto no es solo por salario, sino por dignidad, por poder, por futuro. Eso es parte de la irrupción de lo global, ¿no? El lenguaje de la Revolución Rusa entra en el vocabulario de la calle. Y esos conflictos no son pacíficos, hay muertos, hay heridos. Los empleadores se organizan para sofocar movilizaciones y combatir sistemáticamente a los sindicatos. Y el Estado, preocupado por sectores clave como transportes y frigoríficos, responde con represión. No es casual. Cuando un conflicto laboral afecta la circulación de alimentos o de mercancías, el gobierno lo interpreta como amenaza al orden. En 1918, huelgas ferroviarias en redes bajo dominio británico afectan el suministro de trigo y, por extensión, el abastecimiento de los aliados en Europa. La cuestión social se vuelve cuestión internacional. En sentido práctico, lo que ocurre en un taller o una estación repercute en cadenas de suministro globales. Lo local vuelve a ser global. Y luego llega 19, la Semana Trágica. A partir del 7 de enero la violencia escala hasta niveles de guerra civil, no solo en la capital, sino también en provincias. El presidente Irigoyen delega en militares la represión. Los sindicatos llaman a huelga general. Y hay un componente brutal de xenofobia y persecución. Ataques particularmente violentos contra inmigrantes rusos y judíos, acusados de instigar desórdenes. Esta mezcla de conflicto social y miedo político alimentó respuestas civiles, además de estatales. Comités patronales, grupos de choque, ligas patrióticas. En el lenguaje de la época no se trataba solo de defender el orden, sino de defender la nación contra una supuesta conspiración extranjera, ¿no? La categoría de agitador podía incluir a sindicalistas locales, pero con frecuencia se proyectaba sobre inmigrantes, rusos, judíos, italianos, españoles, cualquiera que encajara en el estereotipo. Esto nos ayuda a entender por qué en episodios como la Semana Trágica, la violencia no se dirigió únicamente contra elguistas en abstracto, sino contra comunidades concretas. En momentos de crisis, la sociedad busca simplificar. Si el mundo se volvió incomprensible, entonces un enemigo visible parece ofrecer una explicación fácil. Y esa explicación, por desgracia, puede legitimarse con discusiones patrióticas y con la retórica de la llamada seguridad. Aquí el enemigo externo se vuelve enemigo interno. El miedo a la revolución se convierte en violencia contra cuerpos concretos. Y esta es quizá una de las lecciones más amargas del periodo. Cuando una sociedad se siente amenazada, busca culpables visibles. Si quieren una fórmula dura pero útil, es esta: crisis económica y polarización política y miedo a la revolución y organización obrera y reacción patronal y estatal es explosión. Chile vive un proceso similar, aunque con ritmos y características propias. Al estallar la guerra, la debilidad sindical evita grandes luchas inmediatas, pero las manifestaciones comienzan en 16 igual y se multiplican en 17 por el alza del costo de la vida, que aumenta aproximadamente un 140% en los años de la guerra. La huelga de portuarios de Valparaíso
desde abril de 1916, extendiéndose por el país, y las represiones en la región del Salitre en agosto son adelantamientos de lo que vendrá. En 1917, socialistas asumen liderazgo en la FOCH, la Federación Obrera Chilena. En 1918 aumentan las luchas laborales y se intensifica la crisis agravada por la caída del boom salitrero tras el armisticio en Europa. El final de la guerra no cura automáticamente la crisis, a veces la reorienta y la agrava. El 22 de noviembre de 2018, la FOCH organiza en Santiago la mayor protesta de masas vista hasta el año de hoy, es decir, eso fue la más grande manifestación. Participan socialistas, bueno, quizás en 2019 puede ser igual, pero en 2018, y eso es algo que no, es un poco olvidado porque no se ha escrito mucho sobre eso, pero también la masa de gente en la calle era casi igual que en 2019, ¿no? Y participan socialistas, católicos, mujeres y juventudes. Incluso la prensa burguesa capitalina elogia el carácter pacífico y aparece una frase que condensa el momento, publicada por el entonces todavía no derechista, sino burgués, liberal periódico El Mercurio. Cito: un pueblo que pasaba hambre no podía guardar ningún tipo de sentimiento patriótico, ni mucho menos de respeto hacia el gobierno, en El Mercurio, ¿no? Así que escuchen la lógica. El hambre rompe el contrato simbólico. Si la gente no come, el discurso patriótico se vuelve vacío y el respeto al gobierno se evapora. El gobierno, sin embargo, opta por represión. En diciembre de 1918 confirma una ley que facilita la expulsión de subversivos no deseados e impide su inmigración. Y la xenofobia se mezcla con el conflicto limítrofe con Perú por Tacna Arica. Aparecen milicias, ligas patrióticas, ataques contra trabajadores peruanos y chilenos sospechados de influencias extranjeras. Otra vez la crisis social se explica señalando al extranjero. En Brasil, el costo de vida se triplica desde el estallido de la guerra. La ola de huelgas llega a su clímax en 1917. En el periodo siguiente, el gobierno impone medidas de excepción, derecho de guerra para destruir un movimiento obrero que se presenta como dirigido por agitadores extranjeros. La etiqueta sirve para deslegitimar. Si el conflicto es extranjero, no es nacional. Si no es nacional, se lo puede reprimir como amenaza. El 18 de noviembre de 1918 se registran choques fuertes en un contexto social empeorado, agravado por exportaciones hacia los aliados. El gobierno intenta medidas estatales para distribuir con mayor equidad, pero la tensión persiste. Hasta aquí podríamos pensar, ¿terminó la guerra? ¿Terminó el conflicto? Y la respuesta es no necesariamente. El fin de la guerra no significa el fin de sus efectos. Muchas tensiones continúan porque la estructura económica quedó dañada y porque las expectativas políticas cambiaron. La guerra alteró no solo la economía, sino el horizonte de lo imaginable. La desigualdad social se desplazó al centro del debate. La gente aprendió a mirar el mundo como sistema, y las izquierdas, divididas sí, pero ampliaron repertorios de acción y de lenguaje político. El periodo de 1917 hasta 19
muestra disturbios de gran alcance, influenciados por experiencias revolucionarias como México y Rusia, y sofocados por élites mediante violencia masiva sin resolver problemas de fondo. Aunque los elguistas y las fuerzas de cambio no se impusieron plenamente en estos años, el espíritu de transformación siguió siendo un factor central en el siglo XX latinoamericano. Y para concluir, quiero cerrar con una imagen que resume el cambio mental. El político y periodista Otto Prazeres, brasileño Otto Prazeres, en 1918 captó ese desplazamiento del suelo bajo los pies. En esencia decía, la guerra tendrá muchas consecuencias, más allá de la pérdida de ilusiones. Ya se ven revoluciones mentales, nuevos modos de pensar y actuar. Muchos valores morales, sociales y políticos han perdido la base en que se asentaban. Y los pueblos, amenazados, marcharon en busca de nuevos principios. Dicho en una frase breve que podemos citar así, cito, los pueblos marcharán en busca de nuevos principios. Fin de cita. Y con eso vuelvo a la idea inicial. La guerra lejana se volvió cotidiana. Entró por el puerto, por el precio del pan, por el alquiler, por el empleo. Entró por la propaganda y por la polarización. Y sobre todo entró por la política, por la organización obrera, por las divisiones y reconfiguraciones de las izquierdas y por la esperanza o el temor de que la historia podía cambiar de rumbo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Stefan, por la conferencia, la verdad extraordinaria. Creo que todos quedamos muy nutridos y pensando en unas cuantas cosas. Yo no voy a votar, obviamente, todos los puntos que vos trataste, sino más que nada organizar una serie de cuestiones para, sobre todo, generar un diálogo. Ahí hay un punto importante que vos señalás. Yo no llegué a leer la ponencia, la estuve escuchando recién, pero por supuesto entrelaza con los temas que viene trabajando hace tanto tiempo Stefan. Y hay algo que vos señalabas, un concepto que aparece en alguno de tus trabajos. Vos lo decías, hoy usabas la expresión telón de fondo. En algunos de tus trabajos la planteabas la guerra, entonces telón de fondo en el sentido que no fue solo un catalizador, ¿no? Un mero catalizador, sino, usas el término, un agente transformador, ¿no? Es decir, un elemento que es más que algo contextual, más que algún condicionante, sino un determinante, ¿no? Que incide, y es lo que vos nos expusiste hoy, cómo la Primera Guerra Mundial afecta a la vida cotidiana, afecta en el plano de la economía, en el plano de la sociedad, por supuesto en el plano de la política, de la diplomacia. Y acá tenemos entonces, me parece, algo que vos lo enunciás en muchos de tus trabajos, que es un ejemplo de despliegue de una perspectiva de historia global, ¿no? Que es una perspectiva, efectivamente, claro, muy importante, que puede convivir con las historias nacionales, historias regionales, historias locales. Y está bueno porque entonces muestra, o sea, el esfuerzo para entender cómo un fenómeno que ocurre a tanta distancia de lo que vos aquí narrabas, que es América Latina, los países de América Latina, se ven afectadas, ¿no? Se ven entrelazadas de manera directa con ese fenómeno mundial. ¿Cómo cambia, ¿no? El término cambia las reglas del juego. Que es un modo distinto a hacer una historia global como una macrohistoria, sí, ¿no? Es claro, escribir de todo. En general nunca se escribe de todo, entonces fue la puerta de entrada muchas veces para una visión más bien eurocentrista, ¿no? Hacer historia total, como en realidad una historia europea, agregando algunos casos. Y me parece que acá vos hiciste un gran esfuerzo por justamente mostrar cómo la guerra, la primera guerra, la gran guerra, como se llama en su primer momento, entra por la ventana, por la cocina, entra por todos lados, ¿no? En la vida, en los sindicatos, en los partidos, en los periódicos. Así que ahí hay me parece una idea
bien interesante, ¿no? Y bueno, a ver, hay tantas cosas para señalar y para generar. En el plano de la economía, efectivamente vos le diste mucha relevancia, ¿no? La guerra es... Claro, la Gran Guerra pone fin a la Belle Époque, ¿no? Pone fin a esas expectativas de crecimiento ilimitado que se venía de fin del siglo XIX. Y conmueve, por eso todas las estadísticas económicas tienden a comparar el mundo hasta 1913, ¿no? En realidad, incluso un poco antes, porque las guerras balcánicas ya empiezan a introducir esa dinámica. Sí, tienes razón. Sí. Y bueno, ya a partir de agosto, la Argentina es un caso clarísimo, porque lo que genera el impacto de las guerras balcánicas, y sobre todo la Gran Guerra de agosto del 14, es un desplome de la economía, ¿no? Y eso está más o menos medido. La crisis económica que sacude a la Argentina entre el 13 y el 17 fue de las más graves en su historia. La más grave del siglo XX, comparada con la de 1998 al 2002, es decir, que termina con la implosión del modelo de la convertibilidad. En tasas, en caída del Producto Bruto, porque la economía se contrae más de un 20% entre el 13 y el 17, supera incluso lo que es el 30%. ¿No? Es un fenómeno que yo creo muchas veces no se lo modula con el cambio de régimen político que ocurre acá, ¿no? Muchas veces no se acompaña, ¿no? Un fenómeno con el otro. Es decir, no en vano hay un cambio de régimen, ¿no? A partir de la ley Sespeña, todo lo que conocemos. Pero la guerra es un factor muy importante. Genera un quebranto, por supuesto, en el caso de la Argentina, en el sector agropecuario, pero también en el sector comercial, en el sector industrial. La desocupación avanza de un modo impresionante y, como lo mencionarás, con una caída salarial muy profunda, que es lo que explica el efecto resorte, lo que viene después del año 17-18, que es una ola de huelgas que prácticamente se extiende hasta el año 21, ¿no? Y si uno analiza, el motivo de las huelgas son las razones que vos señalabas, ¿no? Que es la fuerte caída del salario, ¿no? Las huelgas son fundamentalmente por salario, en un contexto en donde tras la guerra, bueno, se había producido un reacomodamiento, cierto proceso sustitutivo, ¿no? Cierta industrialización sustitutiva, que hizo crecer el empleo y generó mejores condiciones para ir a la huelga. Antes había motivos para ir a la huelga, pero no estaba el contexto. A partir del 17, 18, está ese contexto favorable. Y ahí me quedé pensando en algo que vos comentabas, creo que hoy no estaba, pero está en alguno de tus trabajos, sobre, entonces, cómo leer en un plano general, ¿no? En una mirada global de la historia del siglo XX, este momento, porque vos querés destacar la relevancia que tuvo la guerra en esa mirada. En su momento lo tuvo, estuvo presente, ¿no? Ricardo Rojas, por ahí Carlos Ibarguren, ¿no? Hablan de ese escenario de catástrofe, ¿no? Y esa imagen apocalíptica. Incluso la idea, que recién lo charlamos, también quizá América Latina como un refugio de civilización, ¿no? Sí, incluso con cierto antieuropeísmo. Bueno, se está masacrando, nosotros estamos acá preservados. Entonces, en su momento tuvo un impacto, pero luego se fue horadando, ¿no? La historiografía. Y creo que vos señalás en algunos de tus textos que lo que tuvo mayor interés fue muchas veces como punto de inflexión ubicar a los 30, la crisis económica del 30, y no el efecto de esta gran guerra. Y algunos autores que permitieron reubicar esto, bueno, vos lo mencionabas, ¿no? El caso de los trabajos de André Gunter Frank, ¿no? que revisaba esto, bueno, o el trabajo que vos mencionas mucho de Bill Albert, ¿no? Bueno, también lo de Olivier Compagnón, que es el caso de Argentina y Brasil. Pero eso está bueno, ¿no? Porque enlaza con todos los debates de historia económica muy importantes, que en la Argentina tuvieron mucho eco en los años 60 y 70, que si en realidad de ahí deriva el famoso debate de la gran demora, si en realidad la primera gran señal de agotamiento del modelo exportador no estuvo planteado en la guerra, ¿no? No había que esperar la crisis del 30, sino ya está planteado desde antes. Lo que hubo fue una demora, ¿no? En avanzar con medidas que precisamente intentaran sacar a la Argentina y a otros países de América Latina en esa debilidad. Entonces, ese debate surca todos los debates de historia económica en los años, diría, fin de los 50 y 60 y parte de los 70, ¿no? Es bien interesante. Después lo otro que me pareció significativo, vos planteás, bueno, la guerra, decís por ahí en nuestro trabajo, pese a lo distante de los campos de batalla, la Primera Guerra Mundial estuvo presente en Latinoamérica, un anticipo, ¿no? No de la envergadura de la Gran Guerra, pero
pero que había, por ejemplo, otra vez siempre estoy pensando mucho, no de manera global, sino en el caso argentino, pero pienso que conflictos como lo fue la guerra de 1905, la revolución del 5, ¿no? En Rusia, es un tema que se discute con mucha, y surca los debates en el movimiento obrero, en el marxismo, en la Argentina se discute con mucha intensidad, ¿no? El tema de toda la discusión por la huelga general, cómo responder a las medidas represivas, estado de sitio, instaura la idea de la revolución, ¿no? La revolución del 5. Si no es de algún modo como un pequeño anticipo de lo que va a ser el efecto, ¿no? del año 14. Y es apasionante todo lo que tiene que ver con el periodismo, con la prensa, ¿no? Por ahí vos definís la guerra como es un suceso mediático global, ¿no? Es el término creo que de Michael Heisman. Y ahí decías, bueno, hasta ahora hay un trabajo que es insuficiente, ¿no? Se ha avanzado, estaba el trabajo que vos usás mucho de Cindy Garambone sobre el impacto de la guerra en la prensa brasilera. Últimamente salió, creo que el año pasado, el trabajo de Milano Sánchez sobre el impacto en la prensa argentina. Ahí ganamos, ¿no? Porque era un tema mayormente descuidado. Habría que evaluar de conjunto cómo está el resto de los casos nacionales, de la historiografía de los otros países, para ver si se avanzó en este terreno. Y vos nos hablaste cómo llegaban las noticias de la guerra, ¿no? A través de las agencias periodísticas. Eran todas noticias sesgadas, eso en Argentina lo vemos muy bien. La Vanguardia, creo que vos citabas eso, cubría la guerra con la información que venía de Francia y Inglaterra, ¿no? Era la visión que ellos tenían del conflicto, era esa, se reproducían los cables. Por supuesto, una visión totalmente sesgada, totalmente aliadófila. Claro. Es clarísimo. Bueno, y después me había notado una cuestión de si, a ver, jugando, porque vos presentaste una mirada efectivamente global, si esa mirada global sobre América Latina, ¿no? Si no, en esa cartografía no se pueden introducir matices y explicarlos, y vos lo hacés en alguno de tus trabajos, ¿no? Porque comparativamente uno diría América Latina tuvo menor incidencia que Asia o África porque se combatió por agua, pero en esas regiones se combatió por tierra, ¿no? En América Latina fue más bien guerra submarina, no guerra marítima, salvo algún caso puntual, ¿no? Pero ahí es interesante la distinción entre los países que estaban orientados hacia el Atlántico con respecto a los del Pacífico. La guerra, claro, los puertos de Montevideo, Buenos Aires o los puertos de Brasil, la guerra tuvo una entidad que no la tuvo quizás en el mismo sentido, un modo distinto, que en Chile o en Perú, ¿no? Los puertos que dan sobre el Pacífico. Pero también pensaba si no se pueden establecer distinciones a partir de la composición demográfica y social de estas sociedades, de sus grandes ciudades. En el caso argentino, esto que charlábamos antes, una ciudad que tiene en 1914, así lo indica el tercer censo nacional, justo en el año 14, tiene cerca del 50%, la mitad de la población es extranjera, gran parte de ella es europea, y es de todos. De todos los países que participan en el conflicto. Hay una comunidad francesa muy grande que tiene sus periódicos, ¿no? Que dicen lo que sabemos que dicen, y hay una comunidad alemana. Ahí yo quería, por ahí podríamos retomar el caso de Alemania, lo veníamos conversando recién, porque es grande la comunidad alemana. Argentina es la segunda, un poquito detrás de la de Brasil, pero bueno, ya para el 14 hay más de 100.000 alemanes en la Argentina, muchos de ellos, gran parte de ellos en la ciudad de Buenos Aires, en otras regiones, Villa Ballester, etc. Que además tienen mucha incidencia en la vida económica, ¿no? Tienen presencia, hay capitales extranjeros, ¿no? Tienen mucha importancia en la industria metalúrgica, en la industria química, en el campo de la electricidad. Y el dato que recién conversábamos, una de las grandes empresas comercializadoras de granos, que hasta el año 14, ¿no? La de Hermann Weil, hermanos, ¿no? Es decir, la del padre de Félix, que el tipo tiene una empresa impresionante, tiene 60 barcos, tiene 3.000 empleados y trafica los granos, ¿no? Para Europa, también para Estados Unidos, que tiene una oficina en Buenos Aires y otra en Rotterdam. La guerra, bueno, ahí tiene que haber también habido, porque es un peso pesado Hermann Weil,
luego va a tener tiene vínculo directo con el Kaiser. Es decir, hay ahí, ¿no? Algo que seguramente también incidió en los debates de la guerra, que es la presencia de los alemanes, de los capitales alemanes, y de la influencia que tenía en la economía y en el desarrollo del comercio exterior, de la infraestructura, ¿no? Me parece que eso que se sintió tan fuertemente en la Argentina, en Buenos Aires, no fue lo mismo que en otros países. Sí. Me parece que hay un clivaje también interesante a retomar. Y después un punto que vos lo presentaste de manera muy contundente, que es la guerra genera esta crisis económica en todos lados, efectivamente, atraso salarial, inflación, un cóctel explosivo, y da como resultado las grandes luchas que recorren todo el ciclo de 17 a 21, que además es un fenómeno mundial, ¿no? Porque también es el ciclo de grandes confrontaciones y la era de la revolución, vamos a decir, en todos lados, ¿no? En América Latina lo fue, y las respuestas, vos lo decías, ¿no? Es decir, están las luchas, yo agregaría con fuerza, lo dijiste, surge el maximalismo. Yo diría que esta idea que lo había sugerido, la guerra y la revolución, porque ahí hay es una fórmula casi uno diría algebraica, es guerra y revolución, patean todo el tablero político, sacuden al Partido Socialista, sí, lo dividen, surge un ala internacionalista, pero también sacude a las otras comarcas, ¿no? Los anarquistas también se ven impactados, surgen tendencias algunos llaman anarco-bolcheviques, favorables a la revolución, el sindicalismo, también corrientes sindicalistas rojas, es decir, hay todo un reacomodamiento, ¿no? Producto de la guerra y su sucedáneo, que se considera muchas veces natural, que es la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, la forma de responder ante la barbarie de la guerra con una respuesta activa, ¿no? Una respuesta... Y ahí pensaba, si en realidad es entonces lo que se abre a partir de 17-18 es una pequeña era de las masacres, porque hay, ¿no? Esto es un tema que se está estudiando. La violencia, ¿no? Claro, una violencia que naturaliza y acostumbra a muchos de nuestros países a grandes masacres. En el caso de la Argentina, por supuesto, la semana trágica de enero del 19, son las grandes huelgas aplastadas con métodos de guerra civil en la Patagonia, donde no solamente interviene el ejército, sino que intervienen guardias blancas, como se señalaba, ¿no? Con las huelgas forestales, etc. Y eso uno lo puede encontrar en varios países de América Latina, ¿no? Es el cóctel de la respuesta represiva, combinada con la xenofobia, combinada con el fenómeno aberrante del antisemitismo, ¿no? que en algunas ciudades de América Latina fue muy intenso, Buenos Aires es un caso notable, surgimiento de guardias blancas, ¿no? Es decir, es un clima de fuerte polarización social, ¿no? Y de radicalización ideológica, yo diría a izquierda y a derecha. Bueno, me parece que está más o menos la mayor parte de las cosas, hay otras pero bueno, las dejo en todo caso para intercambio. Así abrimos. Muchas gracias. Bueno, abrimos a comentarios, preguntas, a ver qué les parece.